Buenas tardes, les saluda Freddy Muyávila. Soy el docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría, ciclo segundo A. Me corresponde iniciar esta clase magistral con dos temas muy importantes. El primero se trata sobre el bloque 1, sobre las clases de contrato de trabajo en la legislación ecuatoriana. Es necesario, como en todas las clases, el inicio de la introducción acerca de los contratos de trabajo en el Ecuador. En el Ecuador, los contratos de trabajo están regulados por el Código de Trabajo y son acuerdos formales entre empleador y trabajador que establecen las condiciones laborales en las que se incluye de forma particular el salario, las horas de trabajo, las obligaciones mutuas. Este es importante dentro de una relación laboral. En el Ecuador, asimismo, en el Código de Trabajo, están tipificados los contratos de trabajo que pueden ser de tiempos indefinidos, contratos a tiempo fijo y que cada una tiene sus propias características y requisitos. Existen también contratos especiales en nuestra legislación laboral, como el trabajo eventual, ocasionales, temporada de obra cierta, aprendizaje de obras de servicio determinado. Algo importante ahora es dentro del giro del negocio y especiales también como el destajo o por tarea. Estos contratos tienen que formalizarse por escrito para que sean registrados ante el Ministerio de Trabajo. Pero es necesario también, para tener una idea, dar un concepto del contrato individual de trabajo. El Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo es un convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra persona a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio de la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Es importante también establecer cuáles son los elementos del contrato individual de trabajo. Tenemos la prestación de servicios, como había dicho. Esta es en donde se da una relación de compromiso de una persona con una entidad, ya sea una persona natural o puede ser con una persona jurídica. A su vez, esta prestación de servicios tiene que ser lícitos, regulados por la ley, personales, tienen que ser individuales. Además, no se puede delegar esta relación laboral. Y el segundo aspecto importantísimo de una relación laboral es la subordinación. Esta subordinación es la que es el orden, el mandato, lo que da el empleador hacia el trabajador. Esta puede ser de una naturaleza económica que tiene que dar por parte del empleador, la naturaleza técnica, el empleador sabe lo que quiere que ejecute el trabajador, y la naturaleza jurídica es la norma en donde el empleador le faculta controlar el trabajo de sus empleadores, establecer que el trabajador debe cumplir sus órdenes. Y tenemos la remuneración. Todo trabajo tiene que ser compensado por el patrono al trabajador. Aquí viene por ser un convenio o que la ley estipula también, o la costumbre. Y tenemos ya la clasificación de los contratos de trabajo. Tenemos por la forma de celebración, este es en contrato tácito, expreso, y a su vez el contrato tácito establece por la prestación de servicios, la estipulación de condiciones y se considera como expreso. También tenemos en forma verbal o escritos. Este es un instrumento privado, un instrumento público que puede ser una excepción, así como también los adolescentes a través de la Junta Cantonal y el contrato a tiempo parcial que se establece. Y tenemos que todos los contratos que obligatoriamente deben celebrarse por escrito. El Código de Trabajo establece qué tipos de contrato deben ser por escrito. Ahí tenemos los trabajos que requieren de conocimientos técnicos, de arte, una profesión determinada, los de obra cierta, cuyo valor se establece también en el Código de Trabajo, los de destajo por tarea, los que tengan periodo de prueba, los de grupo, por equipo, los de eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje, aquellos también contratos que se celebran aquellos adolescentes que han cumplido los 15 años, incluidos los de aprendizaje. En general, los que determina la ley, tenemos también a los contratos que se hacen con las personas que tienen una discapacidad. Requisitos del contrato.
Tipos de clase de contrato, el lugar de la fecha de celebración, que es muy importante, la fecha de celebración, la identificación de las partes, la calidad con la que comparece, es importante ponerlo por escrito, las clases de trabajo, la manera como debe ejecutarse, por unidades de tiempo y de obra, la cuantía y la forma de pago de la remuneración, el tiempo de duración del contrato, el lugar en el que se debe ejecutarse la obra o el trabajo, la declaración asimismo que se establece en los contratos por las sanciones que puede establecerse. Tenemos contratos por el tiempo de duración, tenemos el contrato indefinido, actividades estables y permanentes, no existe tiempo de duración. Contrato de tácito, contrato verbal o acordado expresamente por las partes. Luego tenemos el famoso contrato de prueba que siempre los empleadores lo utilizan para comenzar una relación laboral. Hay una cláusula probatoria. La duración es de 90 días en un contrato normal y en el contrato de conservadoras domésticas o empleadas domésticas es de 15 días, que hay una diferencia. Los ámbitos de aplicación en el contrato tenemos que una sola vez entre las mismas partes y tenemos asimismo que se generaliza en los contratos de servicio doméstico. Tenemos los contratos por la forma de la remuneración. Contratos que se fijan por monto, puede ser en forma semanal o mensual. Cuando es por semanal se llama jornal y cuando es por mensual, el sueldo mensual. Y luego tenemos el contrato ocasional, que es muy importante. Estos se realizan tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Las actividades no son habituales, son emergentes, son extraordinarias, los tiempos de duración de 30 días, la remuneración del 35% de recargo. Luego tenemos el contratos eventuales. En este punto es muy importante establecer que aquí hay unas exigencias, son circunstanciales, como su nombre lo dice, eventual, es decir, reemplazo. Puede ser por vacaciones, licencia por enfermedad y maternidad. La duración de acuerdo al tiempo que se establezca. Y indudablemente en este contrato es importante establecer en su contrato por escrito la persona que lo va a reemplazar y el motivo que anteriormente está indicado. Y es importante aquí en cuanto al tiempo de duración de estos contratos. Máximo de 180 días en un periodo de 365 días, continuos o discontinuos. Y algo importantísimo para que el desarrollo de esta enseñanza es que no se puede repetir más de 2 contratos ocasionales. Contrato de temporada. Estos tipos de contratos también lo llaman trabajos cíclicos o periódicos, por la costumbre, el contrato colectivo, es decir, son contratos como por ejemplo, en este momento se me ocurre, cuando en la costa ecuatoriana, por ejemplo, hay los tipos de contratos en donde hay mayor cultivo, son temporadas nomás, entonces el código permite contratar a estas personas a fin de que puedan responder en una determinada actividad. Esto es muy importante en el contrato por temporada. Luego tenemos contratos por la manera de ejecutarse. Contratos por tarea, contratos a destajo, contratos por obra cierta y contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Este último contrato es novedoso porque se dio la apertura y la suscripción de este contrato a fin de que pueda desarrollarse en determinadas empresas de acuerdo al giro del negocio. Un ejemplo, porque es novedoso, me interesa compartirlos. Por ejemplo, cuando se da un giro al negocio para un determinado tiempo y sé que ese negocio me va a durar, qué sé yo, un año, entonces ese contrato será por un año y se termina automáticamente. Luego tenemos la ley del trabajo juvenil, la regulación excepcional de la jornada de trabajo, la cesantía, el seguro de desempleo. Esto se da siempre muy importante cuando se da en las personas, por ejemplo, cuando tenemos en la educación superior. Y tenemos la ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo del hogar. Esto se dio en el año 2015 con unas reformas muy importantes en donde se eliminó el contrato a plazo fijo y nació nuevamente se puso en vigencia el contrato a tiempo indefinido, pero eso sí con un periodo
de prueba, y anteriormente expliqué que el periodo de prueba es de 90 días en los contratos generales y en el servicio doméstico es de 15 días. Todos estos contratos se registran en la Inspectoría de Trabajo. Eso es en forma general lo que podemos establecer en la clasificación de los contratos de trabajo. Ahora, es muy importante para manifestar por qué la clasificación de los contratos de trabajo en la legislación ecuatoriana. Todos estos contratos en la práctica se van realizando, pero que no son comúnmente establecidos, es decir, registrados ante la Inspectoría de Trabajo, para ver el registro que se puede tener sobre esta clasificación de los contratos. La forma como vamos a hacer la evaluación en la aula virtual, yo he señalado para ejemplarizar, por ejemplo, cómo va a ser. He puesto yo un tipo de una pregunta que vale 3 puntos, como ustedes podrán ver allí. Y hago la pregunta: en los contratos de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, ¿cuál es el lapso que el empleador está obligado a llamar a sus trabajadores por una nueva obra para evitar el despido intempestivo? ¿Por qué puse énfasis en esta evaluación? Porque como son novedosos y nuevos, todo el mundo piensa que cuando se termina un contrato por el giro del negocio y ya no existe ese trabajo, existe un despido intempestivo. No lo hay el despido intempestivo. Entonces yo puse ahí cuáles de las alternativas que se tiene, que se podría analizar. Obviamente que lo haremos ya con las clases que vayamos teniendo en forma virtual, con la enseñanza que vayamos haciendo. Y otro punto también puse en lo que es la evaluación, que puede ser al contestar de verdadero o falso. Ahí está el punto. Y asimismo con una pregunta bastante real de lo que consta dentro de la clasificación de los contratos. También puse un ejemplo para que puedan los estudiantes, una vez de que tengan el pleno conocimiento de la clasificación de los contratos de trabajo, y más que todo, para mí es muy interesante que el estudiante sepa lo que es un contrato individual de trabajo y cómo se relaciona y cuándo se considera un contrato individual de trabajo. Es importante también que en las clases daremos una enseñanza específica cuándo se diferencia un contrato de trabajo con un contrato de servicios profesionales. También es importante que ordenaré o dispondré de un trabajo que se realice, cuáles son los elementos del contrato individual de trabajo. También que se realicen, los estudiantes realicen contratos de trabajo eventuales, ocasionales y eventual, en la práctica realizando cada uno de sus contratos con todos los requisitos que dispone el Código de Trabajo. Y decía por eso que es importante saber cuáles son los elementos del contrato individual de trabajo para poder desarrollar y hacer en la práctica ya los contratos, las diferentes clases de contratos, solamente diferenciando en qué momento se puede practicar estos tipos de contrato. Finalmente, es importante, consideré hacer una reflexión sobre la enseñanza de los contratos individual de trabajo, su clasificación de los contratos. Los contratos de trabajo en el Ecuador son esenciales para proteger los derechos laborales y asegurar relaciones justas entre empleadores y empleados. Adaptados a diversas necesidades, incluyen contratos a tiempo indefinido, como ya había manifestado, que es algo básico en el Ecuador. La formalización del registro, que estos contratos, ¿por qué la formalización de los registros? Para prevenir los abusos y, lo más importante, garantizar beneficios y las prestaciones. Porque el entorno laboral se va evolucionando, es dinámico entre una relación laboral. Es crucial para las políticas laborales también que se adapten sin comprometer la protección de los trabajadores, porque los trabajadores hay que considerar que es la parte más débil en una relación laboral. Estos contratos no solo son documentos legales, sino herramientas de justicia social que promueven, desde mi punto de vista objetivo, la equidad y la estabilidad en el mercado laboral. Esto como una reflexión muy importante para poder nosotros, y obviamente ya en las clases virtuales que tengamos, haremos con mayor énfasis
cada uno de los puntos que tengamos que ir analizando. Pero en términos muy generales, y como esta clase se daba para señalar con puntualidad qué vamos a conocer en este punto, hemos realizado esta clase de esta forma. Muchas gracias, David.